Seguimos ahorita estudiando los principios rectores del juicio de amparo y las demás cuestiones que como directrices establece el artículo 107 constitucional. Ayer les explicaba que hay dos tipos de amparo: el amparo directo y el amparo indirecto. El artículo 107 constitucional establece que el juicio de amparo procede contra las sentencias definitivas o laudos o resoluciones que ponen fin al juicio. Esto es lo que dice el artículo 107 constitucional. Y decíamos que para poder entender este artículo 107 constitucional teníamos que irnos a la teoría general del proceso. Y la teoría general del proceso decía que el juicio, cualquier tipo de juicios que ustedes quieran, inicia con la presentación de la demanda y concluye con la sentencia definitiva o laudo, en tratándose de materia laboral, o bien una resolución que le pone fin al juicio. Nosotros como abogados tenemos que utilizar una terminología exacta. No es lo mismo un arresto que una orden de aprehensión. No es lo mismo una sentencia que una resolución interlocutoria. Así que hay muchos abogados que al momento de presentar su demanda decidimos reclamar una sentencia y a lo largo de la demanda y sus antecedentes y después de las constancias advertimos que se trata de una interlocutoria. Los abogados se deben de distinguir porque su vocabulario tiene que ser exacto. Y el vocabulario exacto que se debe de tomar en consideración como sentencia definitiva es aquella resolución judicial que resuelva el fondo de la controversia planteada en el juicio. Seguramente en proceso civil, proceso penal pudieron ver este tipo de cuestiones. Solamente yo me remito para poderles tratar de explicar que la procedencia del juicio de amparo directo es contra esta sentencia definitiva, contra esta va a proceder el amparo directo y contra esta va a proceder el amparo directo. Una de las cuestiones que debe de tener claro el abogado es que debe saber amparo. ¿Por qué debe de saber amparo? Porque todas las controversias judiciales finalmente van a terminar en amparo. Así que si yo no sé hacer amparo, puedo perder en el juicio de amparo lo que ya había ganado en las otras instancias. Por eso uno debe de concentrarse. ¿De verdad? Bueno, entonces estábamos diciendo que aparentemente no existe ningún problema para saber que esto es amparo directo. Todos los demás actos judiciales que se den aquí dentro del juicio o después de concluido o fuera de juicio procede el juicio de amparo indirecto. ¿De acuerdo? Todo lo demás que no sea la sentencia definitiva procede el amparo directo. Ahora bien, el problema será a que por cuestión de sintaxis o de palabras, fuera de juicio, pues eso también está fuera de juicio, ¿no? Lo que no está dentro está fuera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si esto es dentro, esto también es fuera de juicio y esto también es fuera de juicio. Sin embargo, el constituyente pudo haber dicho antes de juicio, pudo haber utilizado la palabra fuera de juicio por antes de juicio. Si él hubiera utilizado esta palabra antes de juicio, su terminología sería exacta, porque fuera de juicio incluye esto e incluye esto. La jurisprudencia ha determinado que cuando se refería fuera de juicio, se refería antes de juicio. ¿Me explico? Ahora déjenme decirles que cuando el artículo 107 constitucional, recuerden que ahorita estamos con el artículo 107 constitucional, este artículo 107 constitucional va a dar las directrices de lo que va a ser, de lo que se va a reglamentar en la ley de amparo. ¿Me explico? Entonces, esto lo vamos a profundizar cuando veamos la ley,
la ley de amparo, cuando veamos todo el juicio de amparo, pero este tipo de pinceladas que les estoy dando, quisiera que no les quedara confuso si empezáramos sobre bases sólidas de lo que existe en la Constitución, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el artículo 107 constitucional reglamenta el amparo indirecto, dice que procede contra actos en el juicio que sean de imposible reparación. Fuera de juicio y después de concluir. Y también hay un tercer caso que establece el artículo 107 constitucional contra personas extrañas. Personas extrañas a juicio. Luego entonces de una interpretación no solamente gramatical, sino una interpretación, si de acuerdo a esto fuera de juicio es el antes de juicio, también fuera de juicio serían todos aquellos actos que están por acá y que no son parte de un juicio. Les dijimos que pueden ser clausuras, permisos, y etcétera, etcétera, etcétera. Y de este lado, leyes, reglamentos, acuerdos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, no solamente de su interpretación gramatical fuera de juicio, vamos a entender los que están antes del juicio, sino vamos a incluir dentro de la interpretación aquellos que están completamente ajenos a un juicio. Quizás después este acto administrativo pudiera llegar a un procedimiento, pero estamos entendiendo precisamente que son actos fuera de juicio, no tienen nada que ver con el juicio. ¿De acuerdo? Como ustedes se dan cuenta, aquí es amparo indirecto, aquí es también amparo indirecto, esto después de contra estos procede el amparo indirecto, y contra estos procede el amparo indirecto, y contra estos procede el amparo indirecto. Basta solamente comentar que cuando se trata de normas generales como su especie, que incluyen leyes, reglamentos, que incluye acuerdos, hay dos formas de impugnarlo, como autoaplicativa y heteroaplicativa. Yo quisiera que ahorita pudiéramos entrar a esto de la autoaplicativa y la heteroaplicativa, porque tendremos que entrar al de individualización incondicional. El concepto de individualización incondicional, ¿les parece familiar, verdad? Sí, ¿verdad? ¿Lo vieron en Constitucional? Bueno, lo tuvieron que haber visto en Constitucional, ¿de acuerdo? Bueno, esto no se preocupen, lo vamos a ver después. ¿Estamos? El problema es que dice que solamente los actos utilizan la preposición en. Es importante a veces saber qué gramática. La preposición en significa dentro de. Estamos en Atatlán. Quiere decir que estamos dentro de Atatlán. ¿Me explico? Cuando digo, estoy en mi casa, estoy dentro de mi casa. Es una preposición que significa dentro. Por eso es que yo digo, para que nos quede más claro, entro que en. Porque la preposición en pudiera tener otro tipo de significados. ¿De acuerdo? Y dice que esto procede del amparo solamente contra actos que dice que sean de imposible reparación. Cuando iniciamos un juicio, todos estos actos van a ser sustantivos o van a ser adjetivos. Pregunta. Uno dice sustantivo, alguno dice otro adjetivo, para tener las dos posturas, ¿no? ¿Usted qué dice? ¿Qué?
¿Qué dice? Sí, los actos que se llevan en el juicio, dentro del juicio, son si afectan derechos adjetivos o derechos sustantivos. A ver, ¿quién dice adjetivos? ¿Y quién dice sustantivos? ¿Qué hace la mano? A ver, dime su argumento. Yo creo que se afectan derechos sustantivos porque son lo que protege la Constitución. ¿Y usted? Yo digo que son adjetivos porque es dentro de lo procesal. A ver, ¿están de acuerdo que estos actos son actos procesales, no? ¿Están de acuerdo? ¿Estos actos procesales pueden afectar un derecho adjetivo? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Quién dijo sí? ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas estás protegiendo un derecho que es sustantivo. Eso ya me resultó muy complejo. Usted está en los dos bandos. Hay algunos que... Sí, creo que es de los dos. Cuando yo me refiero que estos actos dentro de juicio son actos procesales, ¿por qué razón? Porque estos actos están regulados no solamente por el Código de Procedimientos, puede ser civil o penal, ¿no? Pero son actos que se van llevando dentro del juicio, van a prestar la presentación de la demanda, se admite el acuerdo, después ofrece, se emplaza la parte, todos estos son actos adjetivos, ¿me explico? Pero estos actos adjetivos van a tener finalmente una repercusión en las partes. Las personas extrañas de una primera mano, de una primera instancia, no podrían resultar afectados. ¿Me explico? Porque son las partes. A mí no tengo ningún tipo de afectación si se está peleando un actor y un demandado en un divorcio. Y si le desechan la demanda a uno, no tengo ningún problema, porque es un problema entre ellos. ¿Me explico? La cuestión se da cuando este acto procesal normalmente lo que hace es violar, en todo caso, derechos adjetivos. Y decimos derechos adjetivos cuando hacen un emplazamiento equivocado, una nulidad de emplazamiento, ¿me explico? Cuando ofrecen pruebas y se las desechan. Es un acto procesal. ¿A qué me refiero con los actos sustantivos? La propiedad, la posesión. En estos actos procesales no afectan estos derechos de propiedad y de posesión y de todo lo demás. ¿Cuál es el acto procesal que por esencia afecta un derecho sustantivo? Un embargo. Un embargo no solamente afecta un derecho adjetivo, como podría ser que el embargo hubiera sido practicado de manera irregular, sino que también al momento que alguien le quita su bochito a alguien, ya le está afectando su posesión, aunque sea provisional, de ese vehículo. ¿Me explico? Ese acto procesal violó derechos adjetivos, pero también violó derechos sustantivos. En este caso es la posesión. Ya no solamente es que se haya practicado en forma equivocada el embargo, sino que también afectó su posesión. ¿Están de acuerdo? De los que están aquí, ¿qué acto, por esencia, afecta un derecho sustantivo? Pues nada más tienen tres: la demanda, la sentencia y esto de aquí. ¿Cuál afecta? Claro, porque la sentencia va a determinar a quién de las partes le corresponde el derecho sustantivo discutido en el fondo del asunto. Si es un juicio de arrendamiento y al final de cuentas se decreta la rescisión y obligan al inquilino a devolver la posesión, ya está este acto procesal afectando de manera directa un derecho sustantivo, que es la posesión. Lo mismo si promueven un juicio reivindicatorio, y lo mismo si al momento de que hay una sentencia que condena a una persona a sufrir, estar privado de la libertad, ya su libertad como derecho sustantivo está afectado. Ya no solamente es que se trataba de ofrecer pruebas o no aceptarle un testigo, sino que en esencia tiene como consecuencia no solamente afectar derechos adjetivos,
sino también puede afectar derechos sustantivos. ¿De acuerdo? Ahora, cuando el artículo dice de imposible reparación, empezaron a discutir durante mucho tiempo cuando estábamos en presencia de un acto de imposible reparación. Entonces, fíjense lo que dice el artículo 107, para que vean la fracción de la que estamos hablando. Dice... es la fracción tercera, inciso B. Dice, contratos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. Entonces, unos decían que un acto de imposible reparación era cuando no se veía la sentencia. Si esa violación del derecho adjetivo no se iba a ver en la sentencia, y decía, ya es imposible reparación. La objeción que se le ponía es, pues luego entonces todos los derechos adjetivos jamás se van a ver en la sentencia, porque los actos procesales se van viendo cada una de las conductas de las partes. Te admite la demanda o te la desechan, o te la previenen, se declara incompetente, se admite, se ordena el emplazamiento, el otro viene y contesta la demanda, pone excepciones, ofrecen pruebas, se formulan alegatos, se dicta sentencia. ¿Me explico? Todos esos actos procesales no podemos decir que son de actos de imposible reparación cuando no se ven en la sentencia, porque entonces todos son. Y luego entonces todo el amparo procedería con todos estos amparos que están dentro del juicio, porque son de imposible reparación. Y entonces, en vez de que el amparo sirviera para restaurar el orden constitucional en este proceso, en realidad se convierte en una forma de detener el proceso, de chicanear el proceso, de alargar el juicio. Por eso esa conclusión no fue la correcta. La conclusión a la que se llegó después es que dice, son actos de imposible reparación cuando además de afectar un derecho sustantivo, afectar un derecho adjetivo, también afecta un derecho sustantivo. ¿Por qué son de imposible reparación? Vamos, embargamos el Volkswagen a una persona y ya le quitamos el bien que está embargado, y en la sentencia le decimos, fíjate que tú tenías razón de mandar. Operó la prescripción de la acción ejecutiva, por ejemplo. Perdónanos, y aquí está su 8. Oigan, tardamos un año en este juicio. ¿Quién me va a pagar todos los camiones que pagué? Todos los metros, los pisotones. ¿Quién me va a pagar todo eso? ¿No? ¿Qué? Entonces dicen, ¿sabes qué? Vamos a entender cuando un acto es de imposible reparación, cuando afecta, además de un derecho adjetivo, un derecho sustantivo, como el embargo. Y entonces le damos, con esta interpretación, una aceleración del proceso para no estarlo interrumpiendo continuamente. ¿Me explico? Pero el hecho de considerar que solamente procediera el amparo indirecto, cuando afectaba un derecho adjetivo y además un derecho sustantivo, ¿qué pasaba con las demás violaciones que se iban cometiendo en el procedimiento? Me desecharon una prueba fundamental, un testigo, no me aceptaron una documental, me permitieron una confesional, las posiciones estaban mal calificadas, en materia penal no admitieron un careo. ¿Sí me explico? Dice la Constitución, tú puedes reclamar en amparo directo la sentencia definitiva o la resolución que pone fin al juicio, siempre que las violaciones se hayan cometido en esta sentencia o en esta resolución o
violaciones procesales. Y de esta manera no queda ningún acto sin que deje de ser analizado bajo la luz de la Constitución a través del juicio de amparo. Porque si son actos que violan derechos adjetivos y además derechos sustantivos, ¿qué tengo que promover? El amparo indirecto. Y si son solamente violaciones a derechos adjetivos o procesales, tengo que promover el amparo directo. Y produzco que el juicio no se entorpezca, pero que tampoco quede sin análisis cualquier violación al respecto. Entonces ya tenemos el panorama. El juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen en fin al juicio si estas violaciones se cometieron en alguna de ellas o por violaciones al procedimiento. ¿Estamos bien? ¿No tenemos ninguna duda? Continuamos. ¿Qué es lo que a veces pasaba? Resulta ser que hay veces que un litigante ganaba la sentencia definitiva. Ya tenía una sentencia a su favor. Pero resulta ser que su contrario se va al amparo directo. El otro quería promover el amparo, ¿para qué? Si había ganado, ya había tenido todo lo que él aceptaba, pues lo que hacía es no promover el amparo. Y resulta ser que al revisar los conceptos de violación contra la sentencia definitiva, advertían que era equivocado y concedían el amparo para dejar insubsistente la sentencia que había sido violatoria de garantías y dictar otra en su lugar. ¿De acuerdo? Pero resulta ser que el que no fue al amparo le habían cometido una violación procesal. Y entonces, cuando dictaban la sentencia en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, decía, el que no había ido al primer juicio de amparo, dijo, hey, yo vengo a promover el amparo, pero vengo a reclamar una violación procesal. ¿Ven la incongruencia? Ya revisaron el fondo y resulta ser que van a tener que dictar otra sentencia, dejando sin efecto no solamente la sentencia definitiva, sino también la sentencia del amparo directo, para ordenar reponer el procedimiento, para ver si esta prueba verdaderamente afectaba y trascendía el resultado para que fuera diferente el resultado que se obtuviera de ese juicio. Por eso es que en la reforma constitucional se dijo, un momento, si tú quieres, si hay un quejoso que promueve su amparo directo, tú como tercero interesado puedes promover el amparo adhesivo. Y si tú tienes violaciones procesales, ¿qué hacer? Hazlas en el amparo adhesivo para que se revise de manera conjunta no solamente el fondo, sino las violaciones procesales. Y si hubiera una violación procesal que tuviera que repararse, entonces ya no me meto al fondo del asunto de la sentencia, sino que ordeno reponer el procedimiento para efecto de tener un proceso que no se juega después. Y le dice la Constitución, si en este primer juicio de amparo alguien ni este promueven una violación procesal, no la pueden hacer valer en el segundo juicio de amparo que se promueva. No es posible promover la violación procesal en el segundo amparo porque las tienen que hacer en el primer juicio. Por eso
le trataron de dar coherencia a este tipo de amparo para decir cuándo procedía. Ahora bien, la misma Constitución, además de establecer que las violaciones procesales tienen que hacerse en el primer juicio de amparo, también dice que estas violaciones procesales reclamables en amparo directo, violaciones procesales, tienen que tener ciertas características. Uno, que afecten las defensas del quejoso. Dos, que trasciendan los resultados del fallo. Tres, que se tengan que agotar los recursos. Ordinarios, que tengan por objeto modificar o revocar tal violación. Y tres, bueno, 1, 2, 3, 4, que se haga en el primer amparo, que se promueva. Vamos a explicar cada uno de estos. Que se afecten las defensas del quejoso. Yo no puedo alegar, decir, oye, le desecharon una prueba en mi contrario. ¿Y tú qué? Se requiere que esta violación haya afectado las defensas del quejoso. Tú como quejoso, no de tu contrario. ¿Me explico? Segundo, que trasciendan los resultados del fallo. Oye, es que me desecharon una documental. Oye, pero ¿de qué manera va a trascender el resultado del fallo? Si la prueba que te están desechando es un documento base de la acción, sí trasciende el resultado del fallo. Pero si estábamos explicando que trascendieran el resultado del fallo. Si exhiben un documento base de la acción y se lo desechan, pues con eso le acabaron todo su juicio. Entonces, por eso tiene que decir, oye, se olvidó la carta de mi novia, no me la aceptaron. ¿Y eso para qué te sirve? ¿Trascendió el resultado del fallo? Pues no, pero para mí era muy importante para que ella pudiera entender que para mí hasta en los juicios yo la extraño. ¿No? No, tiene que trascender el resultado del fallo. Y durante el proceso tú tienes que agotar todos los recursos ordinarios que tengan por objeto modificar o revocar esa violación. Son esos 4 requisitos para que yo pueda hacer valer en el amparo directo una violación procesal. Si falta uno de estos requisitos, resulta ser que yo ya no puedo hacerlo. Ahora, imagínense que ustedes pidieron en un juicio la rescisión del contrato. Ustedes son los arrendadores, el pago de las rentas, pena convencional y las costas. Y les dicen todo menos las costas. Y dices, bueno, pues con que yo ya tenga mi rescisión, me van a devolver mi casa, me van a pagar la pena convencional y las rentas, pues yo me conformo. Pero el otro se va al amparo. ¿Se dan cuenta que hubo algo que yo no percibí, que yo no recibí, que yo impugné? Mejor dicho, que yo anegué, que fue las costas. Entonces yo puedo promover el amparo de sí. No solamente yo tuve una sentencia favorable, pero hubo una cosita
que la pude pasar de largo si el otro no se hubiera ido al amparo. Pero si el otro va al amparo, lo que hago es yo promover el amparo adhesivo. Ah, bueno, ahora vamos a hacer esto. Pero también las violaciones procesales. ¿Me explico? Por eso es, el amparo adhesivo tiene como requisito que quien lo promueva sea una persona que obtuvo la sentencia favorable. Porque si también le resultó contraria, lo que tiene que promover es un amparo, no un amparo adhesivo. ¿Sí me explico? O sea, el requisito para el amparo adhesivo es que la persona tuvo una sentencia a su favor. Y se pudo haber quedado así. No me importan las costas. Yo obtuve todo lo demás. ¿Me explico? Ah, se fue otro. Ah, entonces yo voy a hacer valer las violaciones procesales que a lo mejor me afectan. Porque si no lo hago yo ahorita, al siguiente juicio de amparo yo no lo puedo hacer. ¿Me explico? Entonces, el amparo adhesivo es importante porque no solamente tiene como oportunidad que el tercero interesado pueda impugnar las demás violaciones procesales que sabe que pueden resultar trascendente al fallo, y además puede reforzar las consideraciones del juez. Imagínense que al momento de que el juez analiza, o la sala analiza los elementos de la acción, dice, este no se cumplió y con eso afuera, se acabó, absuelvo al demandado. Y se va al amparo la parte actora, porque con un elemento de la acción como es de estudio oficioso, pues no prosperó su acción. Pero el demandado dice, ay, no. ¿Y qué tal si le dicen que sí, en el amparo, que sí tenía este elemento de la acción? No, pues entonces yo promuevo mi amparo adhesivo para tratar de decir que con independencia la acción estaba presente. ¿Me explico? Había obtenido una sentencia favorable, pero quería reforzar que el resultado fuera igual, para que entonces al momento de analizar van a decir el colegiado, pues sí, tienes razón, sí se acreditó el elemento de la acción, pero como digo, en el amparo adhesivo resulta ser que estaba presente la acción. Entonces, aun cuando esto es fundado, porque efectivamente fue indebido que te dijeran que no habías acreditado los elementos de la acción, sin embargo, el concepto de violación es inoperante. ¿Por qué es inoperante? Porque había prescrito la acción. Entonces, ¿ven cómo está la utilidad del amparo directo? ¿Y cómo está la utilidad del amparo adhesivo? Miren, para explicar esto de actos de imposible reparación, tiene su dificultad. Pero de esto, después de concluido, todavía no nos ponemos de acuerdo. Jueces y magistrados no tenemos, y Suprema Corte de Justicia, no tenemos un criterio claro sobre esto. Esto es difícil. Si esto fue difícil de explicar, esto es peor. Es como la álgebra o ecuaciones de segundo grado o el cálculo integral, algo así más o menos, así de pura cuestión de física, así más o menos. Ya lo dije. Bueno, para efectos de grabación es más complicado, ¿de acuerdo? No sé si con esto queda claro lo del amparo adhesivo. ¿Sí? Sí. ¿O no? Si quiere me voy más abajo. No, sí, ya. ¿Sí? De todos modos, estos conceptos o directrices las vamos a tratar con mayor profundidad cuando nos toquen los temas. Pero yo quiero que ustedes tengan una panorámica constitucional. Por eso es que les dejé de tarea que leyeran el artículo 103 y 107 constitucional. Y los que no lo leyeron, pues tienen la oportunidad de leerlo. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Bueno. Pues entonces, ya vimos amparo indirecto y amparo directo en términos del artículo 107 constitucional. Les explicaba
que en el amparo indirecto, cuando se habla de fuera de juicio, se incluye a todos aquellos, no solamente los que están antes del juicio, sino los que efectivamente no tienen nada que ver con un juicio, como clausuras, permisos y todo lo demás. Y leyes o reglamentos, sobre todo cuando se atacan un impuesto. ¿De acuerdo? Lo que sí quisiera decirles un poquito como avance es esto: personas extrañas a juicio. Lo normal es que todos los actos procesales solamente afecten a las partes. Eso es lo normal. Pero lo anormal es que estos actos procesales, además de afectar un derecho sustantivo, afecten a una persona. Van y me embargan su coche. Y ustedes no son ni el demandado ni el fiador. Oye, ese coche es mío. Ah, no, yo lo embargo. Oye, pero ¿por qué lo embargas? Porque está enfrente de la casa del demandado. ¿Y eso qué? Pues es que lo normal es que la gente ponga su carro afuera. Bueno, cuando no hay parquímetros, ¿verdad? Bueno, también podría impugnarse los parquímetros, pero bueno, eso es otra cosa. ¿Qué? Oye, no. A ver, muéstrame la factura, ¿no? Ah, pues nos lo llevamos. ¿Ese acto afectó a una persona extraña? Sí. Entonces, puede venir al amparo cuando efectivamente le afecte, pero recuerden que como se trata de un acto de tribunal, tiene que tener un agravio personal y directo. Esto significa que tiene que tener un interés jurídico. Y si alguien dice que tiene interés jurídico, necesita acreditarlo con la factura. Mira, yo soy el propietario. Aquí dice que soy el propietario y te enseño mi tarjeta de circulación para que veas que yo soy el propietario. ¿Me explico? Entonces, el tercero extraño tendría que venir al juicio de amparo indirecto para reclamar este embargo que le afectó a él. ¿Estamos de acuerdo? Pero no solamente puede ser en esto, puede ser aún en la sentencia definitiva. Todo el proceso se lleva sobre el juicio sobre un inmueble 42. Y en la sentencia, por un error, no sé pues, de la mecanógrafa, le pone 24. Y dice, oye, no es lo mismo. No, es que el orden de los factores no cambia el producto. No, aquí sí que afecta el producto. No es lo mismo la casa 42 que la casa 24. ¿Me explico? ¿El dueño de la casa 24 puede venir al amparo? Sí, claro, oye. Pues ¿cómo? Pues resulta ser que yo soy el dueño de la casa 24. Ah, es que fue un error. No, pero mientras eso sea así, la sentencia dice que hay que lanzar en la 24. ¿Sí me explico? Entonces esta persona extraña a juicio puede promover el amparo directo o indirecto. Indirecto contra la sentencia definitiva. ¿Me explico? Porque no es parte. ¿Están de acuerdo? Porque es otra de las hipótesis de procedencia del amparo indirecto. Ahora, puede ser que el juicio sea sobre el inmueble del 42 y en la sentencia digan el 42, pero en la orden de ejecución dice que se lance en el 24. Porque el mecanógrafo, ¿no? Y láncese para ejecutar la sentencia en el inmueble 24. ¿Le afecta al tercero extraño, a la persona extraña? ¡Claro! Le afecta a la persona extraña. Puede ser que el juicio se lleve sobre el 42, la sentencia sobre el 42, la ejecución es en el 42. Digo, se ordena la ejecución, pero el actorio se constituye ya no en el 42, sino en el 44. Si entonces el actorio se constituye en el 44, luego entonces también el tercero, la persona interesada puede promover el amparo indirecto. Vean ustedes cómo esto de sentencia definitiva puede ser, o sea, tener sus ciertos matices, depende de quién lo reclame. Aquí todo esto lo pueden reclamar las partes, pero
algunos actos procesales se pueden salir a afectar a personas extrañas. Y las personas extrañas están legitimadas para promover su amparo directo. Indirecto, perdón. Indirecto. Pero, quisiera que trataran de entender. ¿Se acuerdan que yo les dije que tratándose de actos de tribunales tenían que acreditar su interés jurídico? ¿Me explico? Tienen que ser titulares de un derecho subjetivo. ¿De acuerdo? Eso fue lo que yo les dije. Pues bien, cuando llegue la persona extraña, también tiene que demostrar ese interés jurídico. No puede decir él, ostentarse y decir, ah, yo tengo un interés legítimo. No, espérate, porque se trata de actos de tribunales. ¿De acuerdo? Ya les expliqué esto de, vamos a lo de la suspensión. Dijimos, obviamente, como estamos viendo bases constitucionales de juicio de amparo, no quiere decir que ahorita voy a tocar la suspensión de manera completa. Una de las facultades del juicio de amparo es, si la intención es de evitar los actos de autoridad que sean lesivos de la Constitución, pues si se están ejecutando, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer? Suspenderlos. Y esa suspensión del acto reclamado, como les dije, es como si estuviéramos jugando encantados. Encantado. Y la autoridad tiene que suspender. Si no suspende su acto reclamado, mientras esté en vías de ejecución, incurre en una responsabilidad. Por eso las autoridades, sabiendo esta responsabilidad, lo que hacen es suspender el acto reclamado. Y antes decía que se tenía que atender a la naturaleza de la violación alegada. Con base en esto, los jueces y magistrados y Suprema Corte decían, bueno, si se trata de actos consumados, ya no puedo suspenderlo. Oye, vengo contra una orden de demolición. Oye, y te pregunto, ¿ya demolieron el bien? ¿Qué pasaría, bueno? Se suspendería. ¿Por qué se suspendería? Porque ya es un acto consumado. Entonces, ¿cómo lo suspendería? Bueno, es que ya no. Es un acto consumado, no puede aplicar el amparo porque ya se realizó la acción. ¿Cómo aplicar el amparo? ¿Cómo está eso? Tiene que usar términos exactos. Mire, hay que alzar la mano. Sí, bueno, yo tenía una duda. Por ejemplo, ¿sería el acto consumado más o menos parecido a cuando se hace un amparo pero no se le concede porque es un acto negativo? Bueno, aquí estamos primero con el acto negativo y luego primero con el acto consumado y vamos a ver con el acto negativo. Si el acto es una demolición del edificio y se le pregunta al quejoso, oye, ¿ya demolieron el edificio? Sí, ya lo demolieron. Pues ya está consumado, ¿qué podemos suspender? Ya tiraron la última piedra, o sea, no puedo hacer nada. Atendiendo a la naturaleza de la violación alegada, yo digo que es un acto consumado y digo que no procede la suspensión, porque el darle efectos restitutorios solamente es efectos de la sentencia de amparo, pero no de la suspensión. Otro son los famosos actos negativos. Si algo le niegan al quejoso, la suspensión no tendría como efectos que se lo concedan, porque esos efectos son consecuencia de la sentencia de amparo. ¿Me explico? Entonces, podemos hacer otros más declarativos y todos los demás que después vamos a ver
que atendiendo a la naturaleza de la violación alegada, nosotros negábamos la suspensión. ¿Qué pasa ahora? Con la reforma a la Constitución, ahora dice que tiene que hacer un juez el análisis de ponderación de dos cosas: de la apariencia del buen derecho y el interés social. Seguramente vieron ustedes en argumentación, ¿verdad? ¿Qué es esto de la ponderación? ¿Sí, verdad? ¿Sí o no? ¿No? Bueno, el análisis de la ponderación es que tengo que ver. Tengo que ponderar, tengo que equilibrar, tengo que verificar, tengo que analizar que si él tiene primero una apariencia de un buen derecho. No significa que ya esté resolviendo sobre el fondo, sino lo que estoy viendo es si su derecho es aparentemente bueno. Y después, si esta suspensión no afecta a un interés social. Estos puntos los vamos a analizar con mayor profundidad. Pero lo cierto es que en la suspensión del acto reclamado, cuando sí procede, necesariamente que va a haber una afectación a quién, al tercero interesado. Esa afectación al tercero interesado se tiene que garantizar, y por eso aquí en la Constitución establece que debe existir una garantía. ¿Para qué? Pues para garantizar los daños y perjuicios que pueda sufrir con la suspensión el tercero interesado. Entonces, ¿ya está? Se les acabó el 20.